Reacciones a una sentencia. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos un miércoles más a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Como bien han dado cuenta los servicios informativos de esta casa, la Audiencia Provincial de Segovia ha dictado una sentencia absolutoria por un plan de prejubilaciones por encima de 18 millones de euros contra 3 miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia y del Comité de Retribuciones, así como para otros 3 exdirectivos de esta entidad por un supuesto delito de apropiación indebida agravado por otro de administración desleal. También estaban encausados y en la misma sentencia han sido absueltos otros 5 miembros de la dirección por su condición de responsables a título lucrativo y a la entidad aseguradora Caser. Esta sentencia, contra la que las acusaciones han anunciado ya la interposición de recurso ante el Tribunal Supremo, declara de oficio las costas a excepción de las causadas a Juan Bautista Magaña Busutil, que es uno de los miembros del Comité de Dirección y que se imponen expresamente a la Fundación Caja Segovia por entender que había actuado de forma arbitraria y temeraria. Entre otros argumentos, en el texto la sentencia recoge que no ha quedado probado que se hubieran producido notables e injustificados aumentos de retribuciones y tampoco ha sido ofrecida prueba con virtualidad suficiente para concluir que las retribuciones de los directivos de Caja Segovia que sirvieron de base para las prejubilaciones fueran desproporcionadas. Hoy analizamos el contenido del texto judicial y conocemos diferentes reacciones de las partes, algunas de ellas en una conversación en este mismo plató dentro de unos minutos, porque ahora vamos a poner el foco con un reportaje que nos va a presentar el redactor jefe de la 8 Segovia, Daniel Martín. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos los espectadores de la 8. Bueno, vamos a ver lo que nos traéis, ese despiece de la sentencia y también un testimonio de algunos de los absueltos y también de quien formaba parte de la acusación particular. Vamos a resumirles en primer lugar a los espectadores en qué consiste esta sentencia. Este auto dictado por la Audiencia Provincial lo han podido también leer en las páginas del Día de Segovia y vamos a ir desgranando algunos de los asuntos que abordaba el juez José Miguel García Moreno en esa audiencia que eximía de responsabilidad, como decíamos, a los exconsejeros o exdirectivos de Caja Segovia. Aseguraba en ese auto que no había notables e injustificados aumentos de retribuciones, tampoco eran desproporcionadas las prejubilaciones, no había normas jurídicas vinculantes que limitasen las retribuciones ni fueran ilegales o alegales, tampoco que se hubieran aportado pruebas durante este juicio de que Caja Segovia hubiera recibido ayudas públicas y las acusaciones, asegura esta sentencia, no han probado que las prejubilaciones fueran más altas que lo percibido en otros casos. También que no había injustificado o que no había ningún perjuicio de la entidad y que no había fines de lucro personal ni actos de abuso en el ejercicio de sus competencias. Por ello concluía que no había apropiación o expropiación de bienes del patrimonio de Caja Segovia. Se eximía de responsabilidad a don Atilano Soto, Manuel Escribano, Elena García Gil, Antonio Tapias, Enrique Quintanilla, Manuel Agudíez y a los exdirectivos en su condición de partícipes a título lucrativo. Condenaba las costas en oficio, a excepción de las costas relativas a Juan Bautista Magaña, como ha comentado anteriormente Aurelio, porque la acusación podría haber resultado precipitada y el mantenimiento de la misma temeraria y podría decir, según recoge esta sentencia, arbitraria. Esto en cuanto a la sentencia, Aurelio, pero vamos a ir también conociendo, si le parece, algunos datos que nos van a aportar algunos de los partícipes directos de este caso de las prejubilaciones de Caja Segovia, como el que fuera presidente, Atilano Soto. Como si fuera, estamos seguros de que nos está escuchando algún abogado, es una sentencia
y no un auto. Hay que dejarlo, matizarlo. Hay que matizarlo porque ha habido un desliz, por supuesto, sin ningún tipo de importancia, pero para que vean que nos damos cuenta también de los errores, aunque no seamos muy duchos en la materia. Vamos adelante con el testimonio de Atilano Soto, que también es donde se ha puesto el foco al ser el presidente del Consejo de Administración y, bueno, por primera vez salía, atendía un micrófono de la 8, pues yo creo que en todos estos años en los que ha durado el proceso. Sí, había guardado silencio durante todo este tiempo, como bien señalaba, y aseguraba que había habido 2 juicios paralelos, también había vivido uno en la calle y el juicio que se celebra, como decíamos anteriormente, pues entre enero y febrero en la Audiencia Provincial. Vamos a escuchar los testimonios de Atilano Soto en una entrevista grabada por esta casa, la 8 de Segovia, la pasada semana. Atilano Soto, expresidente de Caja Segovia, rompía su silencio el pasado martes en esta casa para hacer una primera valoración de la sentencia, que le absolvía al igual que al resto de exconsejeros de la Caja en un proceso por vía penal. Porque no ha habido en ningún momento una carga de prueba de ningún tipo y aquello que se llamó en algún momento indicios, bueno, pues han convertido en realidad en una superficial acusación, por no decir alguna palabra un poco más gruesa, ¿no? Una sentencia favorable que asegura le ha devuelto a la vida tras un juicio paralelo en la calle que siempre llevó en silencio. 7 años sufriendo el impacto de una manera en la cual yo además era muy pasivo en el sentido de no querer altercar con nadie en público, aunque naturalmente se me provocaba de muchas y muy diferentes maneras, ¿no? Entonces los medios saben muy bien que el silencio mío no era un silencio cautivo de nada, de guardar nada, simplemente producir en mi ánimo una paz que se me arrebataba por una, como digo, temeraria, digamos, acusación de un nivel francamente subido de volumen. Soto defiende que actuó siempre amparado por la legalidad y defendiendo los intereses de una caja solvente en todo momento. Desde luego yo es que he visto una película tan distinta a lo que fue, que por eso digo que ahora tanto los hechos como también los razonamientos de los magistrados me han parecido verdaderamente, pues en fin, de exaltar de alguna manera y lamentar mucho que compañeros que han sido, algunos de ellos, pues que bueno, hayan tenido esta, no sé, mala dirección o mal gesto de incriminar de esa forma a quienes hemos hecho por la caja todo lo que estaba escrito, y lo digo ahora también, y por un presidente honorífico, gratuito y representativo. Y que el acuerdo iba en pro del plan estratégico que garantizaba el buen desarrollo de Caja Segovia y mantenía el talento en todo momento. No por mi silencio, honradamente, ¿no?, sino porque en un momento determinado hubo esa cosa que se llama en términos de la, no sé si épica o mística, pues judaica, ¿no?, vieja, ¿no?, lo de la teoría del Goel, ¿no?, alguien tiene que morir por todos si no salva a todos. Y claro, yo he sido un muerto civil, lo sabéis muy bien, siempre aparecía en primera página como el responsable. ¿Cómo es posible hablar de una trama, por ejemplo, donde yo soy partícipe de percibir de esos 18 millones una parte de ellas por haber conectado traumáticamente y haber hecho una trama? Oiga, cui prodest, ¿para qué? ¿Para no recibir nada o soy tan tonto? Pero tampoco tonto. Yo lo que fui la persona encargada por el Consejo de llevar a cabo un plan estratégico a través del acuerdo más transparente y más secuenciado que he visto en mi vida. Una muerte civil asegura a la que le ha conducido este proceso durante 7 años y espera que las futuras instancias a las que puede ir esta causa ante posibles recursos ratifiquen la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. Testimonio de Atilano Soto, que daba, bueno, pues se dirigía, aunque sin citarlo, a la acusación particular que ha desempeñado la Fundación Caja de Segovia. Sí, vamos a escuchar también los testimonios de su presidente, Javier Reguera, presidente de la Fundación Caja Segovia, que ha anunciado también que van a presentar recurso de casación. Lo anunciaban tras el patronato del pasado lunes y estas eran algunas de las conclusiones también de Javier Reguera sobre la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. La Fundación Caja Segovia ejercía como acusación particular en el juicio de las prejubilaciones de la extinta entidad bancaria como heredera de la misma. La sentencia dictada por la jueza María Asunción Remírez no ha cubierto las pretensiones de la Fundación. Nos ha decepcionado, evidentemente, porque la tesis que venía defendiendo la Fundación
no es la que finalmente se ha recogido en la sentencia. El patronato reunido el pasado lunes ha acordado presentar recurso a la sentencia, contando con un mayor tiempo del inicial debido a un fallo en la misma que amplía a otros 5 días hábiles el plazo para la presentación. Yo creo que la Fundación ha cumplido la obligación que tenía de que este asunto se sometiera al conocimiento de la Administración de Justicia, porque era una demanda, una obligación de la Fundación y una demanda social que existía como tal. Y en este sentido, pues bueno, creo que lo que había que hacer se ha hecho y el resultado pues es el que es. Reguera asegura que desde el primer momento consideraron que había un abuso de la forma en la que se establecieron las prejubilaciones, algo que no analiza el procedimiento. El recurso de casación ante el Supremo aún por definir será el siguiente paso a dar en este caso, que se dilatará durante algunos meses en esta instancia y podría hacerlo durante años de seguir en otros tribunales. Nosotros no tenemos ninguna animosidad de seguir recurriendo y de eternizar este problema. O sea, si lo hacemos y nos planteamos esta cuestión es porque como Fundación también estamos defendiendo nuestros intereses y, como es lógico, tenemos obligación de defenderles, ¿no? Pero vamos, nosotros lo vamos a estudiar con objetividad y con razonabilidad. O sea. Algo que podría pasar por recurrir la condena en costas de casi 400.000 euros al considerar la Sala que la acusación en su día formulada como partícipe a título lucrativo de Juan Bautista Magaña resultó precipitada y el mantenimiento de la misma por parte de la acusación particular resulta temeraria y podría decirse arbitraria. La Fundación ha actuado temerariamente, pues me parece que no se compadece con cómo ha venido desarrollándose el proceso, en el que incluso la propia Audiencia Provincial en 2 ocasiones ordenó que continuara la causa. O sea, que quiero decir que había motivación suficiente para que esto siguiera adelante. En el plano personal, Reguera asegura que este proceso le ha costado amistades, pero que su deber como máximo dirigente de la Fundación era defender los intereses. He cumplido con la obligación que tenía como presidente de la Fundación. Esto me ha producido un coste personal grande, porque yo a todas estas personas que estaban acusadas las conocía a todos. Y con algunos de ellos pues les conocía, incluso que podía hablar de amistad, ¿no? Y todo esto me ha supuesto un coste personal importante. El abogado de la Fundación, Rafael Iturriaga, trabaja ya en el recurso de casación que presentarán en próximas semanas. Testimonio de otra de las partes, como siempre, vamos a todas las fuentes posibles, incluso con sonido telefónico. Sí, van a poder escuchar ahora a continuación una conversación telefónica que teníamos con el exdirector general de Caja Segovia, con Manuel Escribano, que asegura que durante todos estos años se había hecho daño al honor y se había atentado hacia la dignidad de todas estas personas, exconsejeros y directivos de Caja Segovia, y se congratulaba de lo que había dictado esa sentencia del juez de la Audiencia Provincial que hacía esta valoración. Cualquier persona que haya asistido a juicio oral se ha podido dar cuenta de que las afirmaciones de las acusaciones en ningún momento han sido demostradas. Y no lo digo yo, lo dice la propia sentencia, de forma tajante. Es decir, todo lo que se nos ha acusado, todo lo que se nos ha mantenido en nuestra contra, pues no ha sido demostrado en ningún momento. En ningún momento. Las pruebas periciales fueron, bueno, por parte de las acusaciones, francamente, bueno, yo diría que desastrosas para sus intereses, porque evidentemente, porque no podía ser de otra manera, porque las afirmaciones que hacían eran imposibles de demostrar porque no existieron, ¿no? Esos argumentos que ellos daban, ¿no? Es triste porque claro, ha sido más de 7 años de aguantar afirmaciones de personas que no conocen nada de lo que ha pasado en la caja, que no conocían la documentación obrante en el sumario y se han permitido el lujo de hacer afirmaciones totalmente gratuitas, totalmente falsas, para manipulación de la opinión pública, ¿no? Que es a lo que se han dedicado en estos años. La verdad es muy triste porque se ha jugado con el honor y la dignidad de muchas personas, que tenemos familia, que tenemos amigos, y que se nos ha creado un perjuicio muy grande. Yo diría que irreparable incluso, pero muy grande, ¿no? El debate este que ha habido sobre la posible amoralidad o falta de moralidad y tal. En primer lugar, esas palabras fueron mal interpretadas. Yo he leído, incluso tengo que decirlo, no es un reproche en modo alguno, pero yo he leído en los medios de comunicación una interpretación de lo que dijo la fiscal, en mi opinión, errónea, porque la fiscal no dijo en ningún momento, no afirmó que fueran amorales. No, dijo que para algunas personas podrían considerar esa situación como amoral, pero no dijo que fuera su opinión.
dijo que para algunas personas podían pensar que esas retribuciones podían ser amorales. Pero es que unas retribuciones no son amorales por el importe de su cuantía. Es que ahí está el error, porque si fuera así, pues Cristiano Ronaldo, Lionel Messi serían unas personas inmorales, ¿no? O amorales. Pues como ganan mucho dinero, pues ya parece que por eso son personas amorales o inmorales. No, señor. Esos señores ganan unos sueldos en virtud de un mercado de trabajo de oferta y demanda. Hombre, yo una vez leída la sentencia, sinceramente, le veo muy poco recorrido a un recurso, porque ha dejado muy claro la sentencia que en ningún momento se ha acreditado las acusaciones que han hecho, que han vertido sobre nosotros. Si además de eso se ve en la sentencia que la descripción de hechos probados es impecable, se ve que la fundamentación es impecable y además se ve que han cerrado muy bien la vía civil de la cuestión, detrás de la penal, yo creo sinceramente que la posibilidad de que prospere un recurso ante el Supremo es mínima. Pues hasta aquí esta primera parte de los protagonistas del caso de Caja Segovia después de la sentencia absolutoria para todos los acusados. Vamos a ir a una segunda parte donde intervendrán dos abogados, un abogado de la defensa, Jesús Tobar, y el abogado de la acusación popular de Izquierda Unida. Lo haremos, Alberto López Villa, lo haremos desde luego en unos minutos, pero después de la publicidad. Volvemos enseguida. Continuamos hablando en enfoque de actualidad después de ese reportaje que nos ha servido Daniel Martín del caso de las prejubilaciones de Caja Segovia y la sentencia que absuelve a todos los acusados. Y como siempre, como todos los miércoles, en nuestro plató hay unos invitados con los cuales vamos a conversar. Dos personas, dos abogados directamente implicados en la vista oral que tuvimos ocasión de asistir, como es Jesús Tobar, que es el abogado de la vicepresidenta de Caja Segovia, entonces vicepresidenta, ahora vicepresidenta en su momento, vicepresidenta en su momento también de la Comisión de Retribuciones, y con Alberto López Villa, que es el abogado de la acusación particular representando a Izquierda Unida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por venir. Buenas tardes. Y buenas noches. Y bueno, lo primero que se nos ocurre preguntarles a ambos, que yo entiendo que deben de tener una lectura totalmente diferente de la sentencia, ¿cuál ha sido, en su caso, Jesús, en el caso de una de las defensas, esa lectura que han hecho? Bueno, yo creo que la sentencia está clara, es el triunfo del Estado de Derecho y de la presunción de inocencia, es el triunfo de la actividad probatoria, o en este caso no aprobatoria, y las consecuencias jurídicas de todo ello, que es la libre absolución de todos los investigados inicialmente y luego imputados. Si quisiera hacerte una matización, Aurelio, es acusación popular, porque en torno a eso se teje un amplio despliegue de efectos jurídicos que supongo yo que comentaremos. La lectura, Alberto. Pues no puede ser más divergente. Entendemos que es una sentencia que nos decepciona profundamente, da como sentado que no hubo crisis económica que afectara a Caja Segovia, ni hubo ningún elemento que pudiera hacer suponer que la situación financiera de la Caja fuera mala, y que por tanto todas las cantidades que se percibieron por parte de los exdirectivos, aunque ascendieran a una cantidad de 18 millones, que puede parecer de vértigo, pues era correcta y era ajustada a derecho, porque la sentencia viene a entender, desde nuestro punto de vista, obviando muchas evidencias, que la situación financiera de Caja Segovia era una situación de bonanza y que permitía perfectamente hacer esos desembolsos, y como manifestaremos más adelante, pues estamos en total desacuerdo por, como digo, evidencias que no es muy necesario probar, como es la existencia de la crisis económica, la existencia de una actividad muy concreta en la que estaba volcada la Caja,
como era la actividad inmobiliaria y la afectación de esta crisis económica a esta actividad de una forma pues demoledora. Hablando con quien ejerció la acusación particular, en su caso es la acusación popular, comentaba que los hechos se pueden apreciar con otro punto de vista y con la misma convicción. ¿Es posible que esto se pueda producir en la lectura de una sentencia y en el análisis de una vista y de la documentación del sumario? No. O sea, nosotros tenemos un problema, el mundo del derecho tiene un problema de que en los casos que trascienden a los medios públicos, la palabra suele poder a la prueba. En el derecho penal no condena la palabra, condena la prueba. Y muy relativamente la prueba indiciaria. Entonces, cuando aquí oímos que causa decepción porque se obvia que la situación de Caja de Segovia era de crisis, la pregunta es, en los 9.000 y pico folios, ¿dónde aparece eso? Y no aparece en ningún sitio. Porque lo que aparece en la causa, sin contradicción alguna, como dice la sentencia, porque la sentencia no se inventa. Es más, la sentencia valora la propia prueba de las acusaciones, porque son ellos los que han propuesto la prueba documental sin proponer ninguna otra. En el caso de Izquierda Unida, no vamos a hablar de la Fundación porque no está aquí, propuso interrogatorio de los investigados acusados, documental por reproducción de la causa y una testifical. Me parece que fue así. Y la prueba documental está ahí. Nadie ha contradicho a KPMG en cuanto a los beneficios. ¿Dónde hay una prueba, solo una prueba, que se haya practicado con absoluta garantía que diga que eso no es así? En ningún sitio. ¿Dónde hay una prueba que diga, como se dijo, yo creo que Izquierda Unida se equivocó de procedimiento, como dijimos en el acto de informe, hablaba enjuiciaba la situación genérica del Estado español en el aspecto inmobiliario, pero aquí estamos hablando, ¿dónde hay una prueba que diga que el riesgo de Caja Segovia en sus activos con el negocio inmobiliario era excesivo? No se ha practicado ninguna. Los documentos están ahí y no se ha contradicho. Porque la única prueba que se podría haber practicado, que era un informe de UPyD, luego asumido por la Fundación, y luego quisiera hacer una reflexión sobre las declaraciones del presidente de la Fundación, no se practicó, se dejó sin efecto porque el perito no vino. Algún día nos explicarán lo que pasó en la conversación del miércoles antes de ir entre el abogado de la Fundación y el perito que tenía que haber ido. Bueno, esa es la realidad. O sea, podemos decir muchas cosas y seguramente se venda en los medios de comunicación una imagen distorsionada y torticera. La verdad es la que está, y la que está se recoge en los hechos probados de la sentencia. Y lo que hay que decir, mire usted, esto que dice usted es una aberración porque en el folio tal se dice lo contrario, o porque el perito ha dicho lo contrario, o porque el Banco de España ha dicho lo contrario. Es que eso no se ha dicho. Si jugamos a la palabra, dejamos a un lado el Estado de Derecho. Si jugamos a los hechos probados, dejemos a un lado la palabra. En todo caso, ustedes han planteado un recurso, han anunciado que van a plantear un recurso. Entenderán desde luego que se puede recurrir y que hay argumentos para hacerlo. Sí, hay argumentos y por supuesto que hay pruebas. En la documental obrante, en autos, como decimos los abogados, constan unas ayudas públicas de más de 4.000 millones a la entidad resultante. La sentencia pues lo quita valor y dice textualmente que no se puede imputar a Caja Segovia directamente la percepción de ninguna ayuda. Pero es obvio que si las primeras ayudas que ascendieron a más de 4.000 millones a todo el grupo, pues supone, como certeramente recogió un informe de la intervención del Estado que no fue aceptado por el tribunal y nosotros hicimos constar nuestra protesta, que Caja Segovia el 28 de diciembre de 2010, es decir, antes de abandonar su actividad financiera, antes de que percibieran los interesados el importe de las prejubilaciones, ya había recibido una ayuda que se podía estimar en 121 millones de euros. Eso consta en el procedimiento y no ha sido aceptado por el tribunal bajo la excusa de que no se le puede imputar esa inyección de dinero público directamente a Caja Segovia, puesto que no lo recibió directamente ella, sino la entidad resultante, el Banco Financiero de Ahorros, antecesor de Bankia. Pero es que además las sentencias, además de basarse en los objetos, en las pruebas, en los documentos, en los testimonios, pues deben ser respetuosas
con la realidad social, y así lo dice el artículo 3 del Código Civil. Deben de enfocarse las normas de acuerdo con la realidad social en la que vivimos y de acuerdo con hechos que son públicos y notorios. Y hechos públicos y notorios pues son no solo esas ayudas en principio atribuibles en 121 millones a Caja Segovia, sino que posteriormente pues es por todos conocido que la entidad resultante tuvo que ser intervenida y nacionalizada por un Estado también intervenido y por qué no decirlo, porque de todos he sabido, rescatado. Podemos llegar a considerar que esta crisis que ha azotado a toda España y a Segovia también, que pues, se considera unánimemente por todo el mundo, por todos los observadores, que es la peor crisis desde 1929, pues para los perceptores de las indemnizaciones millonarias no ha existido y niegan que esa crisis afectara a la institución que ellos gestionaban. Y una prueba contundente que sí se practicó en el acto de juicio pues fue la declaración del testigo, presidente hoy de la Fundación, pues que corroboró que unos meses después de procederse a los pagos, por otro lado asegurados, que luego podemos entrar a considerar por qué se aseguraban esos pagos, si se aseguraban era ciertamente porque había riesgos, pues unos meses después, como digo, pues Caja Segovia tuvo que hipotecar su patrimonio para pagar una deuda como consecuencia de una de las últimas aventuras inmobiliarias fallidas. Eso se ha obviado por parte de la sentencia y no se ha querido ver que una situación no puede ser buena cuando unos meses después esa institución, esa caja de ahorros, pierde su patrimonio para saldar deudas. No podía considerarse en ningún momento que unos meses antes la situación era totalmente distinta y que fue todo un accidente que ocurrió después sin ninguna relación. La sentencia ha preferido argumentar su contenido, su fallo, obviando realidades, hechos y constancias que no han querido relacionarlas pues en el interés que nosotros proponíamos. Sí, Jesús Tobar, ustedes pidieron las costas a las acusaciones porque han pensado que obraban de mala fe. Sí. Luego, la sentencia recoge exclusivamente unas costas en un caso muy concreto y, por cierto, una sentencia cuya ponente es la magistrada María Asunción Remírez. Sí, antes de eso quisiera contestar, porque es que yo creo que Alberto se sigue equivocando de caso. Mezclar Torreón con esto y son cosas completamente diferentes. Hablando del tema del Torreón y esa despatrimonialización de la Fundación, es bueno que ellos digan que hasta el último momento estuvieron intentando que fuese responsable, incluso como investigado, Caja Madrid, o Bankia en este caso, perdón, y se le llevó ahí al representante de Bankia, ¿verdad? Y luego resulta que la Fundación, con aquel que le había sentado en un banquillo como responsable porque no les tenían que pagar, llega a un acuerdo y le paga. Ese es un problema de la gerencia de la Fundación, de la gestión de la Fundación, que deberá responder ante quien tenga que responder. Pero ese no es el caso de las prejubilaciones. Y Alberto se tiene que poner de acuerdo consigo mismo en una cuestión. Si el informe que dice que la situación que Caja Segovia, a través de Bankia, o en este caso el SIP que habían hecho, el Banco Financiero y no sé cómo se llama, se derivaba de un informe aportado en el acto de juicio y no admitido, ahí es donde se decía que se había recibido, si no fue admitido no obra en la causa, y si no obraría en la causa. Es decir, juguemos limpio. Ese informe se intentó llevar no por Izquierda Unida, sino por la Fundación, y la Sala, por unanimidad de los 3 magistrados, le dijo que era inadmisible en ese momento y que se podía haber llevado. Por tanto, si no se admitió, no está en la causa. Y si no está en la causa, no puede ser objeto de... Está en la causa porque consta nuestra protesta y así lo hacemos valer en el recurso. Pero ¿por qué habéis protestado? Porque no se ha admitido. No se ha admitido. Pues no está en la causa. No está en la causa hasta este momento. Claro, está presentado, hoy por hoy, está protestada su inadmisión y será planteado en el recurso. Hoy por hoy. ¿Por qué pedíamos las costas? Hombre, después del juicio de 9 sesiones, me parece, más en las cuestiones de previo pronunciamiento,
mantener la acusación como se mantuvo en base a una hipótesis, porque el abogado de la Fundación mantuvo la acusación en base a una pregunta retórica. ¿Y por qué no se iba a quedar este dinero en la Fundación? Que es a lo que se le contestó luego. Claro, evidentemente no se puede acusar de estos delitos y con estas indemnizaciones en base a una hipótesis, que era lo que decía. La palabra contra los hechos. Preguntarnos, nos podemos preguntar lo que queramos, los hechos están ahí. Y ahí nos iba a quedar, y quisiera, si me permites, contestar al señor Reguera lo que hemos oído, porque aquí hay un mantra que se viene, la Fundación sigue porque defiende sus intereses. ¿Qué intereses? ¿Qué intereses? Si no se ha probado en el procedimiento que ese dinero, que se dice ilícitamente, inmoralmente o como se quiera calificar, dispuesto en favor de las prejubilaciones, hubiera ido a la Fundación. Es más, lo que se ha aprobado sin contradicción alguna, a través del informe pericial de Thornton, a través del jefe de auditoría interna de Caja Segovia y a través de KPMG, que ese dinero lógicamente hubiera ido al banco financiero, como se llame. Es más. Lo que se ha aprobado, y ahí está la causa, es que a la Fundación, en el último ejercicio de 2010, se la dotó con el doble del porcentaje que se había dotado los años anteriores para mantener el equilibrio. Por tanto, la Fundación nunca hubiera percibido ese dinero y por tanto la Fundación no es perjudicada, y la Fundación mantendrá un recurso a través de los abogados, que yo creo que tienen muy buena relación, porque creo que son vecinos de despacho o de edificio con el hijo del presidente de la Fundación, pero será una casualidad, pero se va a mantener ese recurso a través de eso. Nosotros manteníamos la petición de costas porque todo este procedimiento, una vez que se ha retirado el fiscal, y luego podremos hablar, si quiere Alberto, de la actitud del fiscal corroborada por 5 magistrados, se mantenía de forma temeraria, porque no tenía lógica. Izquierda Unida nos habló de otro proceso a lo largo de toda la causa. Izquierda Unida y la Fundación mantuvo su acusación en base a una pregunta retórica. ¿Y por qué no? Hay que decir, ¿y por qué sí? Eso es lo que hay que contestar en el derecho penal. Bueno, pues es un poco frívolo relacionar un asunto personal casi del presidente de la Fundación con el hecho de que se vaya a plantear. Sí, pero un cuando recurso, te piden actividades o actitudes éticas, los que exigen actitudes éticas deben ser éticos. Cuando a la Fundación le llega el acuerdo de la Caja antes de desaparecer, de personarse, antes de ser creada, de personarse, se personó con un despacho de Segovia. Por supuesto, sí que es cierto que había, y la acusación popular también, en cierta manera, yo creo que ha ejercido por este camino, sí que había un cierto, pues descontento, una cierta inquietud en la sociedad. Eso hay que reconocerlo. Bueno. Sí, yo quería matizar una cosa que ha dicho Jesús. La Fundación hasta hace un tiempo tenía un 2% de participación. Entonces, si no hubiera sido por la salida a bolsa y la pérdida de todo el patrimonio de Bankia en favor del FROB... ¿Y por qué se perdió el patrimonio? Porque se perdió ese 2%. No, que ¿por qué se perdió el patrimonio del BFA? Porque tuvo un desastre en la cotización en bolsa. Pues nosotros entendemos que ese desastre fue porque cuando las valoraciones se hacen no con criterios razonables, sino con los criterios más reales de todos, que es lo que se pagan por ellos en los mercados, pues dan lugar a una muestra de la realidad tal como es. Pero la realidad vino determinada por la situación del Banco de Valencia, de Caixa Valencia y de Caja Madrid. Y no Caja Segovia. No hay un informe. Y si no, que se saque, que diga que Caja Segovia fue causante del desastre de BFA. Sí hay informes que dicen que los beneficios que declaraba Caja Segovia, que pasaron a no ser tales, fue cuando se cambió de criterio contable y se dieron unos criterios más razonables. Eso implica Pero Alberto, que no es así. No distorsiones lo que se dijo en el juicio. No. Se aplicaron criterios de Estado consolidado, que no eran obligatorios. Criterios razonables. Pero criterios razonables es otra cosa, que es un criterio contable. Mire, el tema lo dice la sentencia perfectamente, porque no han sido uno, sino han sido 3 los peritos que han dicho eso. Es que se pasó de una situación de contabilidad de las cajas como
entidades independientes a una situación de Estado consolidado y se aplicaron los mismos criterios que a los bancos. Entonces, ese es el tema y la sentencia lo analiza. Si ocultamos esto, pues estamos en la palabra y no en la sentencia, y no en lo escrito. ¿Lo analiza la sentencia sí o no? La sentencia lo que dice es que la crisis económica no afectó, lo dice no explícitamente, pero reconoce que la crisis económica no afectó en absoluto a Caja Segovia, que había beneficios y que era perfectamente posible el pago de esas indemnizaciones millonarias. Dice también que se cambiaron los criterios contables, siendo más razonables los que se impusieron con posterioridad, cuando en realidad eso lo que subyace es que los criterios contables que daban lugar a la existencia de beneficios pues eran absolutamente ficticios. Que no dice eso la sentencia. La sentencia en su hecho probado séptimo dice que si no se hubiera cambiado el criterio por el grupo consolidado, los rendimientos del año 2010 hubieran sido semejantes a los del 2009 con 33 millones de beneficio después de impuestos, similares a los del 2008 con 32 millones de beneficio después de impuestos y similares a los años anteriores. Que por ese cambio de criterio corroborado y ratificado por el Banco de España para dotar de unanimidad a todas las entidades que confluían en BFA, se creó un nuevo sistema, unos nuevos criterios que se aplicaron. Pero la situación de Caja Segovia dio para dotar, para mantener fondos propios y para pagar las jubilaciones. Es decir, la situación de Caja Segovia antes del 2011 era de total solvencia, porque si no, o no hubiera podido dotar, o no hubiera podido mantener fondos propios, o no hubiera podido pagar las... Yo ahí muestro mi total desacuerdo. Pues léete el hecho séptimo. Muestro mi total desacuerdo con el hecho séptimo. Vale, bien. Pero es lo que dice la sentencia. Sí, es lo que dice y lo que vamos a recurrir. Claro. Entendemos que los beneficiarios de esas... ¿Y dónde dice lo contrario en la causa? ¿Dónde aparece lo contrario? En la causa yo creo que debemos interpretar que los autores de esa... En un sitio. Cuando decimos que debemos interpretar es que no lo dice literalmente. Sí, se dice literalmente que se utilizaban criterios no razonables. Bueno, si después se utilizan criterios razonables, por deducción lógica, es que los anteriores criterios pues eran... Pues la palabra razonable se refiere a un criterio de contabilidad. No es que lo anterior no fuese razonable, sino que este criterio de valores razonables es un criterio de contabilidad diferente. Porque antes pero no es arbitrario, no es arbitrario. Bueno, dejemos no es nada arbitrario. Arbitrario es lo que dices tú. Cuando se dice que el criterio es razonable, lo que implica es que se debe dar el valor a unos activos inmobiliarios real y no el que atribuían sobre la base de unos precios pues, totalmente astronómicos que permitían justificar el cobro de esas Alberto, que da igual que después de aplicar esos criterios razonables, que tú confundes lo que es la racionalidad o razonabilidad con un criterio de valoración contable, dicho sea con todos mis respetos hacia ti, que sabes que te lo tengo, da igual, dotó con 121 millones de fondos propios, mantuvo otros 116 como fondos habituales y pagó las jubilaciones. Luego eran más de 300 millones de pesetas los que tenía en esa caja del todo Caja Segovia. Y a pesar de eso, el 28 de diciembre de 2010 necesitó una inyección de dinero público. Caja Segovia no recibió ni un euro. No lo recibió en su cuenta, pero lo recibió la entidad resultante como consecuencia de su gestión. Pero que eres abogado, Alberto. No confundas la personalidad jurídica de una entidad que se crea con la personalidad jurídica de quienes lo crean, que es diferente. Mi hijo es mi hijo y yo soy su padre, pero si lo recibe mi hijo que yo le he creado, dicho que sea con todo el respeto, no lo recibo yo, no empecemos a marear la pérdida. El Banco de España, que se supone alguna solvencia, ha certificado y se recoge en la sentencia, no lo que tú dices, sino se recoge en la sentencia que no lo recibió. ¿Dónde está que lo recibiera? La Intervención General del Estado atribuye a Caja Segovia 121 millones. Si bien es cierto que ese documento no ha sido admitido por la audiencia, es cierto que hemos manifestado nuestra protesta, que existe, que ese documento es un documento público y que estará en sus registros públicos correspondientes. Y entonces no deja de ser un hecho notorio, cierto y real, que se ha obviado, como tantos otros, para justificar el fallo absolutorio. Bueno, continuamos. Hablábamos antes de las costas. Ustedes piden las costas. Sí, porque creemos que es mantener la acusación hasta el último momento. Yo entiendo la posición de Izquierda Unida, pero Izquierda Unida lo que pedía, si mal no recuerdo, su escrito de clasificación provisional,
o de conclusiones provisionales era la nulidad de las pólizas. Ni siquiera pedía que se devolviese el dinero. Que no recorras, no me hagas mucho caso. Por tanto, que renuncia a que devuelvan los dineros cuando nunca se pidió que devolviesen los dineros es un acto de ejercicio de grandeza un poco farisea. Lo que pedían era la nulidad de las 2 pólizas famosas. Simplemente pedían eso. Nosotros opinábamos, todos los abogados de la defensa, que por cierto, yo puedo estar aquí, pero podría estar otro cualquiera, porque además ha demostrado que en Segovia hay tan buenos juristas como fuera. Yo me gusta siempre hacer un canto a la eficacia y a la solvencia de los abogados de Segovia, que para eso estamos aquí. Algunos lo olvidan de vez en cuando. Mantener una acusación en base a una pregunta pues nos parecía temerario. La pregunta era, ¿y por qué nos iba a haber quedado el dinero en Caja Segovia? Y todo esto articula la piedra filosofal de por qué estábamos en el juicio. Se consideró que era ellos, en base a una sentencia del Supremo, que la propia sentencia del Supremo decía que el perjudicado debía ser el FROP, pero se mantuvieron empecinados en base. ¿Y por qué no nos íbamos a haber quedado nosotros con ese dinero? No sé, pregúnteselo usted a quien sea, a mí no. Y ustedes que exclusivamente han dado la razón en un punto, ¿van a recurrir la sentencia? ¿Nosotros? ¿La defensa? Sí, en el sentido de que no les han atendido nosotros la petición de las costas. Nosotros no recurrimos, no, vamos, de ninguna manera. ¿Y ustedes cómo han visto la sentencia en ese aspecto? Porque pues la sentencia en ese aspecto... Además asusta la cifra que manejan, que las costas pueden llegar a 8 millones de euros. Total. Interpretando que la ley de enjuiciamiento civil establece que la cuantía puede ser alcanzada por las costas hasta 1/3 de la misma, pues si entendemos que la cuantía son 18 millones de euros, pues en el peor de los casos una condena en costas podría ascender a ese tercio que prevé la ley, que son 6 millones. Y viendo la sentencia que recoge costas a una acusación, sobre lo que no me voy a pronunciar, pues vemos que aunque nos haya defraudado y no nos ha dejado contentos en absoluto, pues lógicamente podía haber sido peor. Podía haber sido peor porque yo estoy en muchos juicios penales, en el juzgado de lo penal, algunos en la audiencia, y no es en absoluto normal que las defensas pidan la condena en costas de las acusaciones, suelen pedir la absolución con todos los pronunciamientos favorables. Aquí se ha pedido, se ha considerado y en alguna medida se ha concedido. A nosotros no nos ha afectado porque tuvimos la suerte de en un último momento, a la vista de las argumentaciones de los abogados, de los partícipes a título lucrativo y de sus manifestaciones, pues que podía ser temerario mantener la petición de responsabilidad de 4 de ellos. Y concretamente con uno de ellos pues hemos acertado de plano, porque si nos llegamos a distraer en ese momento y no modificamos nuestras conclusiones, pues nos vemos con unas costas que sobre una indemnización de 1.000.000 casi 100.000 euros pues podía ascender a, siguiendo esa perspectiva de la peor posibilidad, a 1/3 de esa cantidad, que sería en torno a 400.000 euros, aunque otras opiniones digan que son menos, como he oído en alguna ocasión, pero en el peor de los casos pues podríamos estar ante esa posibilidad. Y atendiendo a esto y viendo que en el Supremo va a seguir presente el debate sobre la temeridad y la condena en costas a las acusaciones, es lo que nos hace pues tentarnos la ropa y ver hasta dónde puede llegar en la continuación de esta acusación, existiendo este peligro pues verdaderamente real. La verdad es que un recurso de casación ante el Supremo, ante un caso de una absolución total y con esta sentencia que hemos podido leer, si yo estuviera en su lugar o en el lugar de la acusación particular, lo vería un poco complicado. ¿O ustedes lo ven? Pues presiona, intimida, desde luego que sí, porque a mí hace años, cuando se me propuso la posibilidad de personarse en las diligencias previas que han dado lugar a esta causa, pues mi consejo profesional a los responsables de Izquierda Unida, pues pensé, son unas diligencias previas penales que pueden tener más o menos recorrido, que pueden prosperar o que pueden dar lugar a una sentencia absolutoria, pero para la acusación no debería tener ningún problema, puesto que si hubiera falta total de indicios, pues eso se resolvería en instrucción. En instrucción se ha debatido mucho sobre los indicios,
se han salvado todos los obstáculos que ponían las defensas para la no continuación de la causa, y a la vista del resultado final, pues no entiendo por qué trataron de evitar un pronunciamiento sobre el fondo a toda costa cuando les ha sido tan favorable. Yo creo que de haberlo sabido y de haber estado tan convencidos hubieran tratado de que este pronunciamiento se hubiera hecho hace años y no hace un mes. Técnicamente, ¿usted ve que progrese, que pueda progresar algún recurso? No, lo que yo veo es que soy un ignorante total del derecho, porque yo expuse la cuestión previa por una cuestión que aquí se dice precisamente, porque la Fundación no iba a ser la perjudicada. Yo respeto el Estado de Derecho, tanto es así que pretendo que se aplique la ley, y yo entendía en ese momento, como lo entendí desde mi primer escrito en la instrucción, que la Fundación no era perjudicada. ¿Por qué hicimos eso? Porque es mi obligación como abogado, supongo que la de los demás compañeros igual, porque creo que llevábamos razón como nos ha dado la sentencia, y porque ha habido un pronunciamiento sobre el fondo que nos ha dado la razón en la cuestión previa, porque además lo dice, no está justificado que el dinero hubiera ido a Fundación Caja Segovia, y si no está justificado se tenía que haber repelido totalmente la celebración del juicio. Que ha querido entrar para convencerse que no iba a Caja Segovia a través del plenario, pues me parece bien. Es más, creo que era la obligación de los magistrados. Pero yo le agradezco mucho que se hagan las preguntas que yo me he hecho, pero yo lo he hecho por eso. Y me preguntabas, Aurelio. Sí, técnicamente, las posibilidades que usted cree de que prospere un recurso. Yo no entro a enseñar derecho a nadie porque no lo sé. El recurso de casación penal tiene un ámbito muy estrecho, que es la cuasi intangibilidad de los hechos probados. Por eso es importante la causa. Bien, y solamente eso se puede valorar si desde los propios hechos probados se deriva que hay un delito, o sea, que haya una confusión, mire usted, este hecho que usted dice probado es constitutivo de un delito, o si hay una aberración en la valoración de la prueba. Yo sinceramente creo que no hay ninguna aberración y evidentemente de los hechos probados no se deriva ni la comisión de ningún delito. Una precisión. El artículo, lo normal es que se impongan las costas. A la acusación que en contra del criterio del Ministerio Fiscal sigue acusando por el principio de temeridad consagrado en el artículo 123 del Código Penal. En este caso, Izquierda Unida, además lo dice la sentencia, no ha mantenido la petición que nunca mantuvo. Bien, pues ya está, pues no hay más vuelta de hoja. Y a la otra parte se le dice en cuanto a un caso concreto, se le aplica a otros criterios. Bien, lo normal cuando el fiscal no acusa es que a quien mantiene la acusación porque se entiende temeraria y pierde el asunto, se le condena. Pero eso es el Estado del Derecho. Puedes pleitear, pero tienes que pagar. ¿Por qué mis clientes o los clientes de cualquiera tienen que aguantar y pagarme a mí la frivolidad de las acusaciones que han hecho caso omiso a dos autos de archivo, al criterio del Ministerio Fiscal, a toda una causa compleja y de contenido clarísimo? ¿Por qué tienen que? Pues hombre, lo lógico es que lo hubieran pagado, porque aquí el que vence paga. Si se utiliza la ley de enjuiciamiento civil para hablar de la limitación de las costas, que el tema penal no rige porque se le condena por temeridad, y el artículo 394 del Código Civil dice que el límite de la tercera parte no opera cuando hay temeridad, o sea que la propia temeridad de mantener la acusación impediría la aplicación del artículo 394. Bueno, pues estamos ahí básicamente, y yo creo que la sentencia está construida en cuanto a los hechos probados de forma precisa, concisa, exacta y justa. Así es, hay varios archivos en la instrucción, pero la audiencia dice ábrase juicio oral, y en la primera sesión del juicio oral, y ahí entramos también en, bueno, lo que hablaba usted antes de que lo podíamos tocar, en que el abogado de la acusación popular le dice al Ministerio Fiscal que si usted hubiera trabajado más o menos no estaríamos aquí. Quiere decir que si hubiera hecho su trabajo como acusador, no estaríamos discutiendo la legitimidad de una acusación particular que no podía tener esa consideración, o de incluso de la popular. Nosotros entendemos, y lo entendimos en todo momento, que la falta de acusación del Ministerio Fiscal no era porque no hubiera indicios de delito
y no era porque considerara que otras acusaciones fueran temerarias, que podía tener otros motivos. Y eso me costó la apertura de unas diligencias de investigación penal como una anomalía más de todo el procedimiento, en el que ha habido acusaciones que se han retirado, alguna incluso a última hora, y en el que, bueno, pues los testigos que pasaban, principalmente los miembros del Consejo de Administración, pues de una forma bastante lamentable reconocían que no tenían conocimiento de lo que cobraban los directivos, que solo con una operación aritmética podían haberlo calculado, pero no lo hicieron, y que lógicamente su consentimiento pues estaba viciado, y cuando tuvieron el conocimiento por la prensa, que pudieron haberle tenido con otra diligencia en el momento muy anterior, pues convocaron un consejo, se les dio a conocer toda la realidad de la cuantía de los importes y muchos de ellos presentaron su renuncia. Eso no ha sido considerado en la sentencia tampoco, eso se ha pasado por alto y se ha dicho que los consejeros tenían a su disposición toda la documentación, que puede ser cierto, que podían haber conocido el importe de las indemnizaciones con un simple cálculo muy sencillo, dividiendo lo que cobraban todos ellos entre el sueldo que tenían y multiplicándolo por el 74,70%, etc. Lo cierto es que en el Consejo de Administración que se celebró en 2010, así como en el 2008 y todos los demás, no hubo ningún punto del orden del día que dijera: don Manuel Escribano Soto va a cobrar 5 millones de euros por la prejubilación de su contrato de trabajo, y el otro señor va a cobrar 3, y el siguiente 2, y el siguiente 1,5. Nunca tuvieron ese conocimiento, y entonces eso en el seno de un Consejo de Administración me parece especialmente grave. No me parece que en ninguna compañía, en ninguna empresa, los miembros del Consejo de Administración tengan un desconocimiento de esos aspectos de los pagos a los directivos, y no me parece que sea una situación de absoluta normalidad ni de rigurosidad. Lógicamente, Caja Segovia, pues administrativamente pues funcionaba con todo escrúpulo. Lo aprobaba el Consejo, la Asamblea, la Comisión de Retribuciones, la Comisión de Auditoría Interna, la Auditoría Externa, el Banco de España. Sí, cumplían con todo el trámite, pero no obstante, en el fondo pues estaban ocultando a los que porque yo me imagino los miembros de la Asamblea, si no lo sabían los miembros del Consejo, los miembros de la Asamblea en absoluto tenían ni idea de todo lo que estaba pasando, no solo en cuanto al pago de las prejubilaciones, sino, por ejemplo, el objetivo de las 26 oficinas que tenía Caja Segovia en Madrid. ¿Acaso tenía muchos clientes madrileños o madrileñas en Caja Segovia? No, eran casetas de obra para las promociones inmobiliarias que tenían en esa comunidad, al igual que en Málaga. No me imagino que ningún malagueño tuviera su cuenta corriente en Caja Segovia y que esa oficina estaba vinculada pues a esas aventuras que, por lo que sabemos, pues tuvieron en su mayoría bastante malos resultados. Nos quedan muy pocos segundos. El caso es que para la convivencia de una ciudad, un caso de este tipo, bueno, pues altera quizá la paz de una ciudad. Vemos a personas que hablan de muerte civil, acusados que hablan de muerte civil. Seguimos viendo en las redes sociales y en algunos comentarios: bueno, la cárcel solo está para los robagallinas. 2 segundos. ¿Cuál sería su análisis de esta cuestión, de la convivencia? Todo esto empieza por una remisión de una denuncia anónima desde la alcaldía de Segovia. Era consejero de Caja Segovia, y él sabía que unos días después iba a celebrar un consejo a los medios de comunicación y a la Fiscalía, porque esto se manda también a los medios y se monta una bola de nieve en que se distorsiona a través de la palabra lo que luego se ha probado con los hechos, con la documentación, que no es así. Vivimos en la sociedad que vivimos. El profesor Luis Rodríguez Ramos, en una de las ruedas de prensa que daba, habló de una frase de Carneluti que decía: cuando los medios de comunicación entran en el mundo de derecho, la justicia sale por una ventana. Más o menos es así. Claro, toda información pública, más que información, toda la opinión remitida a la sociedad, pues crea un estado de opinión. Luego la verdad es esto es como el crimen de Cuenca. Se condenó a una persona porque se creía que había matado al otro,
y luego apareció el otro y estaba vivo. Pues terminamos. Pero padeció cárcel y padeció el repudio social. No nos olvidemos del crimen del Cuenca, dirigido por una insigne dirigente de la izquierda, etcétera, etcétera. Es bueno ver esa película y aplicarlo un poco a esto. La justicia necesita mesura y tranquilidad. Terminamos con esta reflexión y permítanme, ya que estamos con dos abogados, trasladar mi sentido pésame por el fallecimiento del abogado Ricardo Cáceres, de su compañero, gran amigo, y a todos ustedes despedirles y desearles muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí y emplazarles a la próxima semana.